Bien, buenas noches, bienvenidos compañeros, amigos, hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, hermanos y amigos de la ciudad de Barranquilla, bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin. Estamos develando a través del misterio que se le entrega únicamente a los pocos el símbolo y la parábola con que se entrega el mensaje a las multitudes a través de todos los tiempos. En la Biblia se le llama a esta enseñanza, en las profecías, dice, y será divulgado el Evangelio del Reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Estamos prácticamente en el Kali Yuga, estamos prácticamente en el Sodoma, en la época de Sodoma y Gomorra, de la mayor degeneración de todos los tiempos, y tenemos que estar un poco preparados para liberarnos de las consecuencias que tiene este defecto consumado en nosotros, no solamente para esta vida, sino para futuras poste- épocas posteriores, por aquello de la ley de la recurrencia, que siempre, como dicen por ahí, siempre va a estar ahí. El discípulo gnóstico debe cuidarse de este yo, porque fácilmente nos lleva al abismo. Voy a ponerles un ejemplo. Tengo un amigo, buen amigo, hace años, tenía su carro y después de la conferencia me trajo el carro a la casa. Cuando estábamos como a 5 cuadras de llegar a mi casa, él me traía, entonces me dijo, Ariel, tuve una experiencia para ver si tú me la explicas. Yo, vamos a ver, ¿cuál es la experiencia? Me dijo que iba en un carro rojo y se salía del camino, se salía del camino. Yo le dije, el carro rojo es la lujuria y te vas a salir de la noche por la lujuria. Debes tener cuidado. Y así fue. Se enamoró de otra muchacha por ahí y entonces se separaron y hubo separación de bienes. Esa plata se perdió y la otra muchacha también se fue y él quedó solo. Total, él regresó otra vez con la primera esposa de él, pero ya quedó prácticamente fuera de la noche. Y así como este, muchas personas me han contado que por una recurrencia es algo que vuelve a ocurrir por ley, como dice el sabio Salomón en Eclesiastés, que es lo que fue, lo mismo que será, es lo que ha sido, lo mismo que será, y no hay nada que se diga, esto es nuevo debajo del sol. Ya fue en los siglos que nos han precedido. O sea, todo se repite. Esa recurrencia por repetición es la que nos explica ahí Salomón en el Eclesiastés. Y añade el Salomón, no hay No hay recuerdo de lo que fue, de vidas pasadas, ni de lo que sucederá. Habrá memoria en los que vendrán después, porque por causa del pecado, la memoria es puesta en olvido, o sea, la claridencia que nos permite recordar esas vidas pasadas, por el mismo pecado. Los seres humanos no tenemos poderes internos, los desconocemos, no sé, no sabemos ni siquiera qué son, pero sí, se pueden tener, se pueden conocer, etcétera, etcétera. Pero hay que tener cuidado para tenerlo. Hay que estar, como dicen por ahí, preparados psicológicamente, porque si no, esos poderes los maneja el ego y también saca a la mayoría de los discípulos porque no estamos preparados. Ahora, eh, la lujuria es el pecado capital. Son 7 pecados capitales. Vamos a hablar de cada uno de los 7 pecados capitales. Pero la lujuria es el pecado capital, es el jefe. Y es el que maneja la fuente. Vea, nosotros tenemos 7 glándulas endocrinas. Pineal, pituitaria, tiroides, timo, páncreas, suprarrenales, sexuales. De las 7 glándulas endocrinas, la más importante es la glándula sexual, porque es la que nos trae y nos da la vida. Es más, de acuerdo con es la glándula sexual, se va a formar un sistema endocrino. Y esa glándula sexual viene determinada también, primero, por la ley del karma y segundo, por una herencia genética de nuestros padres físicos. Está relacionada esa herencia genética sexual de acuerdo con el comportamiento que nosotros tuvimos en vidas pasadas en el plano sexual. Si tú abusas del sexo, etcétera, si tú eres un violador, etcétera,
Entonces vas a nacer en unos hogares donde tus papás, por ley del karma y de recurrencia, etcétera, no van a tener esa buena capacidad sexual, potencia sexual, para traer unos hijos potentes a la existencia. Hay familias, por ejemplo, en la familia de mi madre, todo el mundo llega a los 100 años, a los 100 años, y eso tiene una relación, etcétera, etcétera. Pues dadas estas explicaciones, son 7 glándulas endocrinas. La más importante es la glándula sexual, es la que nos sostiene, la que nos da la vida, es la fuerza de la vida, la que da la energía, la que da el poder a la glándula pineal, la que da poder en el verbo, la que da magnetismo a las personas. Esta glándula es demasiado importante. Más sin embargo, la ciencia del anticristo la ha ido degenerando, que la masturbación es necesaria para el desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es gravísimo. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados psicológicamente y sabiamente, con una sabiduría trascendental para, porque estamos en la época de Sodoma y Gomorra y esta época se lleva a todo el mundo por delante. Por ahí estaba viendo una por internet que una muchacha de OnlyLife, bueno, algo así, es una cuestión que aparece por internet, se acostó como con como 100 hombres en un mismo día. Un loco, una locura. Y eso da mal ejemplo para las demás personas. Sodoma y Gomorra, esas mujeres, cuando vengan en otras existencias, lo que tendrán que pagar, las consecuencias por el mal ejemplo, por el daño que se hacen, por el daño que hacen, etcétera. Es gravísimo. Esta cuestión de los pecados, de estos defectos, de estos pecados capitales, es importante. La lujuria es un pecado capital que está constituido por una cantidad de yo de esos defectos. Por ejemplo, está el yo del homosexualismo, ya el yo del lesbianismo, está el yo de la prostitución, está el yo de la masturbación, está el yo de la pornografía, está el yo transvesti, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, eh, por la lujuria se han corrompido las jovencitas y esto la lleva a cometer el crimen del aborto. Yo tenía aquí un amigo aquí en la Universidad del Atlántico y él era buen estudiante, era monitor de física en aquella época. Y entonces era amigo, teníamos cierta empatía. Entonces un día me dijo, Ariel, necesito hablar contigo. Entonces vino a las 7 de la noche a mi casa con otra jovencita, más o menos de la misma edad de él y de la misma estatura, por cierto. Entonces nos sentamos y me dice, Ariel, tú sabes, pues, enseguida entró caminando. Tú sabes la situación económica, etcétera, y tú sabes que uno no está en la capacidad de tener un hijo en estos tiempos porque estamos estudiando apenas. Y fíjate, la hembra aquí quedó embarazada, entonces venimos a, pues, pedirte una ayudita para ver cómo hacemos para desembarazarnos de este embarazo, porque no estamos en la situación económica. Yo dije, caramba, entonces ¿cómo que se va a repetir? Dije en premio, como esto se va a repetir cada rato. Entonces comencé a hablarle del aborto, que era un crimen, que Dios es el que da la vida, que Dios es el único que puede quitar la vida. Y me demoré 1 hora explicándole las consecuencias del aborto para próximas vidas. Ellos me escuchaban atentamente, no me contradecían, éramos buenos amigos. Y entonces, total, me dieron las gracias. Bueno, Ariel, gracias, se fueron. Y yo quedé pendiente de qué iba a pasar con esa criaturita. Como el año me lo encontré. Yo, cuéntame. Óyeme, ¿y la criatura qué? El niño. Dice, no, no, María, fuimos donde el médico de la universidad y el médico nos dio la post y se arregló el problema. Todo se solucionó. Ya, cuando un médico estudia es para dar la vida, no para quitarla. Eso es un asesinato. Eso es un asesinato. ¿Ya? Y, y tengo otra amiga que es gerente de farmacias y tiene una farmacia frente a una universidad muy distinguida acá. Me dice, Ariel, allá llegan las muchachas, bonitas, se ven magnéticas y después comienzan a... Lo que más se vende en la farmacia es eh, Pot Day y el Viagra. Sí, pero muchachos jovencitos que van a estar necesitando el Viagra, si es que el Viagra ni siquiera estimula los testículos, estimula es a través de la hormona oxitocina por la pituitaria, que la sangre del pene y este se erecta, y eso es todo, y eso es un componente a base
de nitroglicerina, que muchas personas mueren ahí, etcétera, etcétera. Y la post-day, mis, esas jovencitas, después llegan todas acabadas, porque es que la post-day es una bomba de tiempo, son como 50 pastillas en una sola, y las acaba, las acaba, las acaba. Y yo he hablado con ellas, las he visto, las consecuencias que tienen esto, y tiene muchas consecuencias, que eso lo hablaremos pues cuando hablemos de los anticonceptivos. Y donde, a partir de los famosos marinovios, donde la mujer siempre es la que sale perdiendo, porque el tipo no va a comprarle una casa, a comprarle ropa, no. Ella sigue viviendo en la casa de los papás. Simplemente nos encontramos en tal parte, se van de acostada, etcétera, etcétera, queda embarazada la post-day, etcétera, etcétera, y todo el mundo violando la ley, la ley de Dios, porque el anticristo de la falsa ciencia ha creado una serie de mecanismos que sinceramente están destruyendo la parte sexual, la parte psicológica, la parte... Y, y, y yo le digo a una jovencita, Ariel, pero entonces, ¿cómo hago yo? Yo le digo, si te cortas las trompas, pierdes el apetito para toda la vida. Si utilizas una inyección que hay por ahí, que es a base de progesterona, tú ves una mujer con bozo, con bigote, con vellos aquí por la cara, con cara media luna y con espalda ancha y voz de hombre, es por causa de una inyección de progesterona. Y yo le dije, mira, lo que le colocan aquí en el brazo, que se llama el implante subdérmico, es a base de progesterona. Y el niño va, es a propósito, un plan que hay del anticristo. Entonces eso en la parte del niño estimula pues aspectos como femeninos y en la parte de la jovencita, de la niña, aspectos masculinos y eso va generando más homosexualismo, más lesbianismo, etcétera, etcétera. Es un problema. Yo los invito para que asistamos a estas conferencias del Centro Anel, porque somos una guía, somos una luz en las tinieblas de los tiempos del fin, son unas tinieblas. Hay necesidad de nosotros educar a las mentes, a la conciencia, a los corazones de los pobres seres humanos, porque estamos en tiempos difíciles. Nosotros necesitamos una luz en el camino. Yo lo digo por mí mismo. Cuando yo no conocía la noche, yo era una persona externa, era del mundo, como dicen por ahí, y cometía errores, porque no hay una guía, no hay una orientación. Esa guía, esa orientación es un conocimiento trascendental, divino, maravilloso, un mensaje de los dioses para los hombres. La divina gnosis, una enseñanza de los dioses, una enseñanza eterna, que siempre ha sido, que siempre es y que siempre será, y que ahora se hizo públicamente para ayudar a los iniciados de todas las épocas y de todas las edades, que normalmente son las personas que tenemos inquietudes, que buscamos esta enseñanza y de las cuales están incluidos pues todos los que nos están escuchando en este momento y todos los que recibirán las grabaciones y esas grabaciones nos las solicitan, envíenselas a otras personas. Necesitamos divulgar este mensaje masivamente sobre toda la faz de la tierra. Entonces, hablando pues de la lujuria, pues ha corrompido a la jovencita. Bastante corrupción, desde el mismo bachillerato. Ya niños de sexto grado ya están viendo pornografía, niñas están viendo pornografía, jovencitos ya se están masturbando. En otros países europeos ya enseñan la masturbación a los 3 años, etcétera, y en todas partes también. Pues, tenemos que protegernos. Aquí estamos. Por la lujuria se ha convertido a la mujer pues en un objeto de placer y un objeto comercial para las propagandas. Ponen una mujer ahí sexy, etcétera, etcétera. Entonces, eh, y la lujuria ha dado lugar a los famosos. Bueno, la lujuria, como decíamos, pues es el pecado capital. Es el pecado capital. Y sobre todo, está en la fuente. La fuente es el sexo. Es el que más tiene poder de alimentarse y el que más tiene poder de capacidad para hacernos daño. Los daños que causa la lujuria en la parte psíquica, en la parte kármica, son inconmensurables, etcétera. Nosotros necesitamos hacer conciencia a través de un desarrollo espiritual de estas grandes realidades. Debemos comprender que cuando uno viene a la vida, o sea, porque uno muere, el cuerpo muere, el alma la juzgan,
Cuando uno muere, un ángel de la muerte del arcángel de Saturno corta el cordón de plata, que es cuando muere, no es cuando el médico dice muerte clínica, no. Lo que dice muerte clínica, pues si me ha cortado el cordón de plata, eso puede regresar. Y eso no lo comprenden ellos por qué. Y dicen milagro, milagro, no es un milagro, no es una realidad. Y, y entonces cuando ya nos juzgan allá en el Palacio Tribunal de la Justicia Cósmica, mencionado en Salmo 82 versículo primero, donde dice Dios está en la reunión de dioses, habla en plural, y en medio de los dioses juzga, ese es el Palacio de la Justicia Cósmica. Entonces ya juzgan a las almas, le muestran la película en cámara lenta, y no le van a decir, tú hiciste esto, no, no, cámara lenta, está el, está todo, y se la presentan a la parte conscientiva del alma, la esencia libre del alma, para que ella vea lo que hizo y para que oriente más a la necesidad de esa persona en la otra vida, de tratar de orientarlo hacia una posibilidad de desarrollo espiritual. Entonces, uno cuando van a ser un ángel de la vida, conecta el cordón de plata a la cabeza de un esperma fecundante y este esperma fecundante se conecta a la esencia libre y ya hay vida. Se toma a las 5 horas, se toma la poda y ya hay aborto, ya hay aborto, porque ya la vida se da apenas, se, da se une el espermatozoide con el óvulo. Entonces esto es interesante comprenderlo y en el antiguo paraíso, para hablar de cuándo surge este pecado capital, porque fue el primero que surgió, en el antiguo paraíso perdido. O sea, nosotros hablamos de la raza, ¿no? La raza polar, la raza hiperbórea, la raza lemuria, y ya cuando estábamos en la Lemuria, como la tercera subraza de la Lemuria, entonces estaba entrando el ser humano a la parte vital, o sea, por eso se llama el paraíso perdido, la cuarta dimensión, y ya estaba entrando a lo que se llamaba la separación de los sexos, ya estaba entrando a la parte física. Pero nosotros vivíamos en el paraíso. Éramos ángeles, imagen y semejanza de Dios, y todo hasta ahora, los angelitos éramos nosotros. Ahora nosotros somos ángeles caídos que nos rebelizamos al Señor en aquel paraíso perdido y que necesitamos levantarnos otra vez para regresar a ese paraíso perdido y para entrar al reino de los cielos, del cual un día emanamos. Y esa es la única misión real que viene a cumplir el ser humano a la tierra. Entonces, éramos ángeles en la raza polar, en la raza hiperbórea, en la primera parte de la raza lemuria, por ahí hasta la tercera subraza lunar, vivíamos, perdón, Lemuria, y vivíamos en el paraíso, en ese paraíso. Andábamos papá Dios, para arriba y para abajo, todo, santidad, etcétera, pero surgió la tentación. Dicen los proverbios, el oro se prueba con fuego y la virtud con tentación. Nos estaban probando para ver si nosotros teníamos las calidades para permanecer en ese paraíso. Entonces, esto simbólicamente, porque es que la Biblia está escrita en símbolo y parábola, pero tiene su misterio, la parte oculta. Nosotros develamos con el maestro Samael parte de ese misterio, las otras partes las tiene que comprobar cada discípulo. Entonces apareció la serpiente tentadora del Edén, porque el Edén es el mismo sexo y la serpiente siempre está ahí. Ya está ahí y nos tienta a todo momento. La serpiente tentadora del Edén. Entonces la serpiente le dijo a Eva, comer del fruto prohibido, que representa por una manzana, y Eva le dijo, no, Jehová Dios nos dijo que no. Entonces él le dice, no, pero comed, que el día que del comeréis, seréis como dioses y dioses conocedores del bien y del mal. Es una sabiduría que hay ahí en símbolo y parábola. Entonces, dice la Sagrada Escritura que vio que la manzana era agradable a sus ojos y se la dio a Adán y comieron el fruto prohibido, cometieron el pecado original. El pecado original es cuando primera vez perdieron la energía sexual en lechos de placer y de pasión. Ese fue el famoso pecado original. Entonces papá Dios nos expulsó del paraíso y puso un ángel con espada y fuego a la entrada del paraíso
para dejar únicamente pasar a los escogidos. Y ese ángel todavía está ahí. Pero repito, muchos símbolos y parábolas que nosotros necesitamos develar internamente a través de nuestro desarrollo espiritual. Entonces, no pasamos la prueba. Todos nos cayeron. Nosotros somos ángeles caídos, pero todos nos cayeron. No, otros pasaron la prueba y siguieron su desarrollo espiritual. Las pruebas son para todo el mundo. Cuando estaba Jesucristo allá en una montaña y apareció Satanás, él dijo, todos los reinos de la tierra si te postras y me adoras. Entonces Jesucristo le dijo, al Señor tu Dios no tentarás más, a Él solo obedecerás. Era una tentación, pero a la conciencia no se tienta, se tienta es a la parte inconsciente del ser humano. Entonces Jesucristo tuvo que pasar sus pruebas porque él hizo su camino espiritual maravilloso. Él es un superhombre, él es el regente espiritual del planeta Tierra. Bueno, entonces perdimos la energía sexual, fuimos expulsados del paraíso, quedamos condenados a una serie de muertes y nacimientos en contra de nuestra voluntad. No sabemos ni por qué nacemos, ni por qué morimos, ni qué es el karma, ni qué es la vida pasada. Todo ese conocimiento lo hemos perdido. Tenemos que recapitular nosotros esos procesos iniciáticos y esa es la misión que venimos todos a la Tierra y es un compromiso que tenemos nosotros con nosotros mismos los iniciados. Bueno, entonces hemos caído en la mayor ceguera espiritual de todos los tiempos. Pero desafortunadamente, a través de una falsa educación sexual que plantea primero que la masturbación es muy buena para el desarrollo y que donde los jóvenes que todavía no han, o sea, eso se lo explican a jóvenes que todavía no han completado el desarrollo sexual, porque nosotros debemos saber a través de esta lujuria que estamos explicando, que el joven, el hombre, completa su ciclo de desarrollo físico, psíquico, sexual, etcétera, a los 21 años. Y la mujer completa su desarrollo físico, psíquico, sexual a los 18 años. Termina de formarse el cerebro, termina de formarse las glándulas sexuales. Mire, vea, científicamente se ha demostrado que el espermatozoide comienza un proceso de maduración a los 18 años, pero el hombre se masturba antes de los 18 años, a los 15, a los 14, cuando ni siquiera tiene la capacidad de producir espermatozoides de calidad, porque están en desarrollo apenas, de formación. Es bárbaro. Entonces, están forzando la glándula sexual, están forzando la próstata y eso va a originar prostatitis, están forzando la glándula pineal, que es la que genera el magnetismo y la vida de acuerdo con la capacidad de la glándula sexual. Eso está destruyendo la juventud del mundo. Antes, mi persona dicté conferencias acerca de la sexualidad en todos los colegios de aquí del Atlántico. Y yo veía a los jóvenes que no se masturbaban, los conocía, porque tienen magnetismo, tienen vitalidad, tienen más brillo en la mirada, etcétera, etcétera. Una vez estuve en un colegio de bachillerato y había uno solo que se veía bien. Era un colegio de estudiantes pobres. Entonces, cuando terminamos la conferencia, que hicimos preguntas y respuestas, yo hablé con el muchacho, ese que se veía bien, tenía su magnetismo, etcétera. Y le dije, ¿tú te masturbas? Me dice, no. Yo le dije, ¿por qué? Dice, yo pertenezco a una enseñanza espiritual donde nos enseña que que no podemos perder esa energía sexual con vicios, etcétera. Entonces, me daba cuenta, pero esos jóvenes que se desarrollan hasta los 21 años ya casi que no existen y las jovencitas tampoco. El magnetismo, brillo, poder en el verbo, agilidad, briosos, ya eso no existe. Muy pocas personas se cuidan porque es que la orientación de los profesores en los colegios, de la pornografía por internet, nosotros estamos prácticamente en un mundo infierno aquí en el planeta Tierra. Ya se está dando esos mundos infiernos. Y entonces, desafortunadamente, pues, les estoy contando todas esas cosas. Vea, para desvirtuar lo que dicen estos sexólogos.
que la masturbación es buena para el desarrollo. Falso. Nosotros editamos conferencias, ya llegan jóvenes destruidos por el vicio de la masturbación. Un día nos llegó un muchacho que estudiaba contaduría, último semestre. Vea, ese muchacho lo único que faltaba, sinceramente, yo lo empujaba así con un solo dedo y caía, 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 así, estaba totalmente débil. Era masturbador. Comenzó a asistir a nuestra enseñanza, dejó de masturbarse, pero cuando ya se tiene tiempo de estar masturbándose y se han hecho daño a las glándulas sexuales, esa capacidad de regeneración se da, pero ya no es la misma cosa. Ya el hombre se agotó, el hombre jamás debe masturbarse ni una sola vez, porque en cada masturbación, en cada eyaculación, ya sea de casado, de lo que sea, el varón pierde 300 millones de espermatozoides y un solo espermatozoide tiene la capacidad de crear un ser humano, uno solo. Un espermatozoide tiene lecitina para formar un cerebro, fósforo para formar un sistema nervioso, tiene calcio para formar un sistema óseo, tiene enzimas, proteínas, glucósidos, aminoácidos. Cada espermatozoide tiene un 20% de líquido cefalorraquídeo y él está botando 300 millones de componentes de energía. Él se está destruyendo, es una locura en estos tiempos. Una vez yo fui a un colegio de bachillerato y había un jovencito que tenía ya como 27 años y él me dijo sinceramente, me dice, vea, si yo lo hubiera escuchado a usted, usted me hubiera salvado mi vida. Yo estoy totalmente destruido. Yo comencé a masturbarme desde temprano. Yo tuve relaciones desde temprano. Fíjese, observe, se veía demacrado. Para la edad que tenía, se veía demacrado. Entonces, por eso es que nosotros hacemos esta, ayudando a la pobre humanidad, porque hemos ayudado a rescatar a numerosas personas que se masturban, a regenerarse. Una vez conocí el caso de un muchacho que la mamá me lo llevó para que pedirme ayuda. Y yo le dije, ¿qué pasa con tu muchacho? Me dice, se llamaba, se me olvidó el nombre ahora mismo. Entonces, vea que le tiemblan las manos. Entonces, yo le dije, yo traje un pocillo, agárralo, le temblaban las manos. Yo le dije, ¿tú te masturbas? Me dice, todos los días. Yo te estás destruyendo, te estás acabando. Lo ayudamos, entró al centro Anael, eh, cambió un poco su vida, se casó, supe que tuvo dos hijos, después se retiró, le salvamos la vida a ese pobre muchacho. La tembladera se le quitó. Él tenía apenas en esa época como 16 años tenía, pero se estaba masturbando mucho. Repito, hemos ayudado a muchos jóvenes a rescatarlo y eso lo enseñan por internet, eso lo enseñan en libros de sexología, eso lo enseñan profesores de psicología que van a hacer prácticas a los colegios, etcétera, etcétera. Necesitamos que ustedes escuchen, que sus hijos escuchen estas enseñanzas para protegerlos, para ayudarlos, ya que nosotros no tuvimos la oportunidad de escucharlos. Yo hubiera querido escuchar estas enseñanzas en esa época, pero la escuché un poco tarde, pero lo primero que hice fue tratar de orientar la consecuencia de la masturbación y los anticonceptivos a toda la humanidad, porque nosotros a través de nuestra página en internet estamos llevando, tenemos cursos en 8 idiomas, TikTok en 8 idiomas, etc., tratando de llevar a la humanidad. Ahora, a las pobres mujeres también se les destruye la parte sexual. Jovencitas que comienzan a utilizar por desde los 12, 13, 14 años. Eso destruye la parte sexual, la parte psíquica, la parte energética. Eso acaba con las pobres mujeres. Ya cuando se casan, etcétera. Si una señora que tiene una niña como de 7 años, me dice, yo no siento nada sexualmente. Yo le dije, te cortaste la trompa, eso. Yo le dije, toda mujer que se corta la trompa pierde totalmente el apetito sexual. ¿Sabes cómo se va a hacer ahí? Y esos anticonceptivos todos tienen una cantidad de consecuencias. La ayudé porque ella no sabía. Ella no sabía por qué, y el esposo tampoco, y a veces se separan, etcétera. Me toca ayudarlos también para que no se separen. Pues, un amigo que quería abandonar a la esposa con sus 3 hijos, le quieto. Y esto, eh,
no hay, todo el tiempo están los niños de por medio, se van a traumatizar. Bueno, logré que eso se, se trascendiera, ayudando en todas las formas. Todos tenemos que ayudar en todas las formas a toda la humanidad. Esos anticonceptivos son a base de estrógenos sintéticos, llegan a la pituitaria, le hacen creer que está embarazada, la pituitaria ordena un falso embarazo, el ovario no trabaja, no produce estrógeno, no asimila el calcio, todas las glándulas trabajan como, la endocrina trabaja como si la mujer estuviera embarazada sin estar embarazada, y la mujer queda convertida en un robot hormonal, destruyendo su cuerpo, tomando anticonceptivos con inyecciones durante 5 o 10 años. ¿Están viendo ustedes el problema gravísimo? Entonces necesitamos de estos conocimientos, necesitamos que ustedes nos ayuden a divulgar estas enseñanzas, que todos nos convirtamos en apóstoles del Cristo, en soldados del ejército de salvación mundial, que son todos aquellos que conocen, practican y divulgan estas enseñanzas. Por la lujuria y el adulterio se separan los hogares, quedan los niños huérfanos, abandonados, y hay que saber qué es el adulterio y qué karma trae, que es la finalidad de esta conferencia. Por ejemplo, yo conocí un joven que se separaron por culpa de los anticonceptivos, porque el señor le hizo a la esposa la cortadura, yo le dije que no se le hiciera, le dije a la esposa que no se le hiciera, se le hicieron, quedó totalmente fría, él la abandonó, la dejó con dos pelados y después se pusieron a pelear legalmente por los pelados. Nos tocó hacerle una ayuda ahí y también vino el niño, el jovencito quería suicidarse porque él no comprendía lo que estaba pasando. Se traumatiza y conozco varios casos así, problemas que se presentan y todo eso degenera la parte sexual. Y entonces conlleva, repito, época de Sodoma y Gomorra, es cuando se presentan estas cosas que están pasando. Bueno, la lujuria y la fornicación, donde los seres humanos matan la posibilidad del nacimiento del Cristo, porque eso es cuando Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto os digo, deberéis nacer de una vez del agua y del fuego. Esa agua es la energía sexual. Y el fuego es el resultado de la transmutación, de la transustanciación, de la transformación de una sustancia en otra en el sacramento del matrimonio, o sea, en la unión sagrada del hombre y la mujer. Y esto lo comprenderemos más adelante asistiendo a las conferencias gnósticas, estudiando los libros del maestro Samael, y las personas que quieran manejar un poco la información, consíguense, compren el libro Matrimonio Perfecto, ¿no? Entren a nuestra página www.anael.org y allí se encuentra virtualmente no solamente el libro Matrimonio Perfecto, sino muchos, hay unos libros muy sencillos, por ejemplo, Más allá de la muerte, se lo recomiendo a todas las personas, Psicología Revolucionaria, un gran libro, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a la lujuria. Ha destruido la posibilidad de la parte física, de la parte psíquica, y nos ha metido en las consecuencias del karma, etcétera, viendo uno las personas que sufren por esta cosa. Ese yo está formado, ese efecto de la lujuria está formado por muchos yoes. Vamos a hablar de cada uno de ellos brevemente. Por ejemplo, el yo mirón. Cuando estaba joven, yo tenía un amigo que era mirón, o sea, cuando él veía a una mujer mal sentada que íbamos por la calle caminando, él me decía, fíjate, Ariel, dame la llave, vamos a pasar otra vez por ahí. Y él hacía que se le caía un lápiz, cualquier cosa, pero era para coger el lápiz y para mirar para ver si le veía las pantaletas. Yo, en esa forma, yo era bastante sano, aunque yo esa cosa nunca la hice. Y yo me reía, pues, amigos míos, éramos como amigos ahí, etcétera, etcétera, pero son cosas que uno ve, se llama el yo mirón. Eso es lujuria. Ahora, hay mujeres también que visten semidesnudas que se llaman una ropa vampiresca y también lo tienen que pagar, porque se visten y atraen la lujuria de los hombres y entonces eh, los hombres se excitan y ellos se van a cobrar. Esos son pecados de lujuria. Todo hay que pagarlo con los senos afuera aquí que apenas, bueno, tapan es el pezón apenas. Eso atrae la lujuria de los hombres. Ellas tienen que responder es por eso ante las leyes de Dios.
se llama el Yo Mirón. Eh, También, por ejemplo, el Yo Pederasta, violadores de niños. Allá en Estados Unidos hay un famoso llamado Epstein, que tenía una isla y allá iban personas importantes del mundo. Allá iba hasta, por cierto, un presidente de Colombia y tenía relaciones con peladitos, con relaciones con peladitas, con niñas. Eso se formó un desorden. Dice que por ahí tienen la lista y la iban a publicar y no la van a publicar, pero que sí la tienen, etcétera, etcétera. Es una cuestión y que no solamente se ha dado también allá en Estados Unidos, sino en otros países. Y o sea, el yo pederasta que le gusta violar niños. Aquí en Colombia hubo un famoso señor que pasó muchos años en la cárcel, ya murió, creo que murió de cáncer, y violó casi como a 300 niños. Era como, es una locura, ese karma grandísimo. Eso ya son sepulcros blanqueados. Esa persona cuando muere, el cuerpo, inmediatamente el alma pasa para los mundos infiernos, etcétera, etcétera. Esto tiene, pues, violar niños tiene muchas consecuencias kármicas cuando le toque, le llegue el día y la hora, el día y la hora, porque eso dura, ese karma de violación de niños dura demasiado tiempo en los mundos infiernos. El tiempo en los infiernos es muy lento. Por ejemplo, 10 minutos equivale a una hora y un año equivale a 1000 años. Y es lento, por eso dice a la entrada de los mundos infiernos, el Dante Alighieri encontró una leyenda que dice, tú que entras, lo primero que se pierde es la esperanza de volver a salir, pero sí sale cuando pague. Cada karma tiene su tiempo, etcétera, y ya hay que pagar el karma que han cometido todos nuestros defectos. En todo caso, el problema es de la inconsciencia, de la enfermedad, del hospital, de la muerte de los seres humanos son nuestros defectos de tipo psicológico y por eso hemos tenido la necesidad de crear estas conferencias para orientarlos a ustedes para que nosotros aprendamos a manejar en cierta forma lo que es la lujuria, sus manifestaciones y las consecuencias kármicas. Como ya estamos para terminar, porque el tiempo apremia, vamos a hacer una pequeña relajación, eh, respiraciones lentas y profundas. El aire entra por la nariz, lo sentimos cuando entra por la nariz. El aire que expulsamos por la boca, lo sentimos cuando lo expulsamos por la boca. La respiración debe ser lenta y profunda. Cuando uno respira lenta y profundamente, se activa el sistema parasimpático, que es el sistema de la relajación, de la meditación, que nos conecta con la conciencia, etcétera, etcétera. Respiraciones lentas y profundas. Al expulsar el aire, imaginamos, sentimos el cuerpo totalmente relajado y ordenamos. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Visualizamos, imaginamos, sentimos nuestro cuerpo físico totalmente relajado. Átomos, células, moléculas de todo mi organismo, os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Totalmente relajado, piernas relajadas, brazos relajados, músculos y sentidos de la cabeza totalmente relajados. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados, el cuerpo bien liviano, más liviano. Vamos a pronunciar 3 veces el mantra Om, que significa Dios. Om.